Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Armando Baza Tito, soy de la Universidad Autónoma Gabriel Zene Moreno, de la carrera de Psicología. En esta ocasión les voy a explicar sobre el enfoque cognitivo-conductual de Aaron Beck, entre estas la biografía de Aaron Beck, antecedentes del enfoque cognitivo-conductual, las técnicas, las fases que se usan y por último los conceptos fundamentales del enfoque cognitivo-conductual. Sigamos con el video. El enfoque cognitivo-conductual de Aaron Beck. Concepto. La terapia cognitiva es una psicoterapia breve y sumamente estructurada que se centra en las experiencias cotidianas para enseñar al individuo a cambiar sus pensamientos y creencias emocionales mediante una evaluación sistemática y planes de acción de carácter conductual, esto con el objetivo de reducir estados desasosegantes tales como es la ansiedad y la depresión. En otras palabras, la terapia cognitiva conductual es un tratamiento psicológico a corto plazo que nos ayuda a modificar nuestros pensamientos, conductas y emociones. La terapia cognitiva supone que no es una situación la que nos causa conflicto, sino son las creencias y pensamientos que tenemos acerca de ellas. Albert Ellis nos plantea el ABC, que consiste en que A es una situación activadora, B son los pensamientos, evaluaciones o creencias que tenemos acerca de algo y la C son las consecuencias, emociones o conductas. Entonces esto supone que no es la situación la que nos causa una emoción desagradable o una conducta irritable, por ejemplo, sino que son las evaluaciones, creencias, pensamientos, criterios que tenemos acerca de A, que es la situación activadora. Biografía de Aaron Beck. Aaron Beck nació en Providence, Rhode Island, el 18 de julio de 1921. Fue hijo de inmigrantes rusos judíos. Durante su niñez, Beck sufrió una enfermedad grave causada por una infección en un brazo roto, y esta le llevó a intentar afrontar cognitivamente sus miedos y dificultades, siendo lo que inspiró en años posteriores a crear su propia teoría. Se graduó en la Universidad de Brown en 1942 y en la Escuela de Medicina de Yale en 1946 como psiquiatra. Comenzó a trabajar en el hospital de Rhode Island en 1953 como psiquiatra. Es conocido por desarrollar la terapia cognitiva a partir de 1962 en la Universidad de Pensilvania. En un primer momento desarrolla solo para la depresión y utilizada hoy en día para muchos trastornos psicológicos. Antecedentes históricos del enfoque cognitivo-conductual. Aquí veremos cuáles fueron las influencias que tuvo este enfoque para poder desarrollar su teoría. El primer antecedente histórico de la terapia cognitiva que se suele citar es el de Epicteto, quien ya en el siglo I nos decía: no son las cosas mismas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos acerca de las cosas. Ya habíamos hablado del ABC de Albert Ellis, que también supone lo mismo. A diferencia de otras corrientes psicoterapéuticas, la terapia cognitiva conductual no tiene un solo representante, aunque se reconoce a Aaron Beck y Albert Ellis como los que lograron organizar el planteamiento. A estos se los conoce como padres de la terapia cognitiva conductual, ¿no? Aunque a Ellis se lo considera así, por decir, como el abuelo de Beck, ya que este fue antes de Aaron Beck. A finales de los 50, la psicología en general recibió tres grandes influencias, las cuales permitieron el surgimiento del modelo que consideraba ya al pensamiento como eje principal del cambio. Otra de las influencias fue la aparición de la computadora. Este aparato y todo lo que representó en su momento como innovación permitió a través de analogías con nuestro cerebro darnos cuenta de que somos procesadores de información, pero con la diferencia de que somos activos. La segunda influencia que recibe la psicología fue una aparición de la lingüística, que postula
la existencia de estructuras ocultas en el significado del lenguaje y de ahí que la comprensión difiere o puede tener más de un sentido. La tercera influencia es brindada por Jean Piaget, quien investigó sobre el desarrollo de las estructuras y los procesos de aprendizaje que permiten evolucionar y crecer al ser humano. Retomando estas tres influencias surgió la llamada psicología cognitiva, en donde se empieza a retomar la importancia de los procesos de pensamiento del individuo, pero con la diferencia de la utilización del método científico en cuanto a lo observable, medible y repetible. Entonces, el cognitivo-conductual se contrapone al conductismo y al psicoanálisis al darle importancia al individuo como un ser activo, no dominado como impulsos como lo planteaba el psicoanálisis, así es como el inconsciente, o estímulos como lo planteaba el conductismo, que somos algo rígido que solamente respondíamos ante ciertos estímulos, sino más bien como algo capaz de influir en su propia realidad y transformarla de cierta manera a voluntad propia. Entonces Beck a principios se interesó por el psicoanálisis, pero este no le satisfació, por ende se impulsó por la terapia cognitiva. Posteriormente funda el Instituto Beck para la Terapia de Investigación Cognitiva de Finlandia. Ahora pasemos a la fase de intervención del enfoque cognitivo-conductual. Esta se va a estructurar en tres fases. En la primera fase del proceso terapéutico se va a hacer la evaluación, es donde aquí el terapeuta va a tratar de recaudar la mayor cantidad de información sobre el paciente, es decir, su motivación que quiere llegar con la terapia y el motivo de la consulta, ¿no? Después viene la conceptualización. Una vez el terapeuta haya obtenido la mayor cantidad de información, ya habrá tenido una hipótesis de la problemática. Entonces se le va a instruir al paciente sobre el problema que tienes. Luego viene la estructuración de las sesiones, que junto al paciente se va a estructurar las sesiones, en cuántas sesiones se va a hacer, cuánto va a durar y las técnicas que se van a utilizar. En la segunda fase del proceso terapéutico ya viene la aplicación de la técnica. Es aquí donde empieza realmente el proceso terapéutico. Aquí el terapeuta va a intervenir en la problemática del paciente y también están los principios básicos que se van a realizar a medida de la fase. En la tercera fase del proceso terapéutico ya viene la terminación del tratamiento y la prevención de recaídas. En esta última fase se va a tratar de evaluar cualquier posible recaída que tenga el paciente y también se le va a enseñar técnicas que ayuden al paciente a afrontar sus problemas por sí mismo. Como es el cognitivo-conductual, supone que el paciente debe aprender a ser su propio terapeuta. Vamos a pasar un poco a la estructuración de lo que son las sesiones en la primera fase del proceso terapéutico. En la primera sesión, que es el primer encuentro con el paciente, es de gran importancia crear una relación de confianza y un ambiente agradable. También es de gran importancia explicarle al paciente sobre la terapia para que el proceso le sea más comprensible y por lo tanto pueda participar productivamente. Es decir, aquí al paciente se le explica en qué consiste la terapia cognitiva conductual, cuáles son sus supuestos y cómo es que se trabaja. En la primera sesión también se le hace las evaluaciones correspondientes para obtener mayor cantidad de información y así tener una buena hipótesis. En la segunda sesión se va a evaluar al paciente de acuerdo al diagnóstico de las sesiones anteriores. Una vez tenido una hipótesis, se les hace la evaluación correspondiente. Las evaluaciones consisten en obtener los datos mediante cuestionarios, escalas o test en los cuales puedan identificar la presencia o el grado del problema. Algunos de los ejemplos podría ser el inventario para la depresión de Aaron Beck o la escala de gravedad de síntomas del trastorno por estrés postraumático, que estos dos miden el grado de la problemática correspondiente. En la tercera sesión, que es la conceptualización, que consiste en estructurar el caso de manera que se logre una muy buena comprensión de la problemática del sujeto, para lo cual el terapeuta necesita conocer el diagnóstico del paciente.
De esta manera, el terapeuta logra establecer una hipótesis acerca de cómo el paciente llega a tener los problemas que tiene en la actualidad. La segunda fase del proceso terapéutico, como habíamos dicho, es aquí donde empieza ya el tratamiento, es aquí donde se va a aplicar las técnicas de intervención. Aquí hemos estructurado en 5 sesiones, para lo cual en la cuarta sesión, que es la primera sesión de la segunda fase, primeramente aplicaremos la técnica de psicoeducación, esto con el fin de instruir al paciente respecto a su trastorno. Dentro de este aspecto puede ser de gran ayuda a informarle al paciente lo que padece, evitando etiquetarlo con un diagnóstico, sino más bien explicarle de forma general el problema que está viviendo. Terminando esta sesión, se recomienda que en cada sesión se haga una retroalimentación de lo que se aprendió durante toda la sesión, esto con el fin de establecer una relación y un buen aprendizaje para el paciente. En la quinta y sexta sesión nosotros hemos aplicado lo que es la técnica de detección de pensamientos automáticos, en el que se registra sus pensamientos y emociones. El terapeuta debe explicarle cómo realizar, indicando que debe poner el día, la hora y la fecha de la situación en la que está. Una vez tenido ya registrado los pensamientos automáticos, se podría usar la técnica de debate socrático, esto con el fin de poder reestructurar los pensamientos automáticos que el paciente tiene. En la séptima y octava sesión, en esta sesión se va a aplicar la técnica de exposición, que consiste en activar los recuerdos y afectos y facilita la extinción de las emociones negativas. Además, permite que el terapeuta y el cliente identifiquen puntos de bloqueo. Una vez identificados estos puntos de bloqueo, es decir, el punto crítico, como es el llanto, que es uno de nuestros indicadores, se lo va a jerarquizar todos estos puntos críticos, desde lo que más teme hasta lo que teme moderadamente. Posteriormente se le aplica la técnica de relajación, ya que en el momento de la exposición el paciente va a estar alterado y para volver a su estado natural o a su estado de calma se le aplica la técnica de relajación. Posteriormente se le debe aplicar la técnica del debate socrático, esto con el fin de debatir estos puntos críticos del paciente y para que él se dé cuenta de estos pensamientos o creencias que el paciente puede llegar a tener. Y por último, la tercera fase del proceso terapéutico. En esta fase tenemos la novena y la 10ª sesión. En esta sesión se enseñará a utilizar técnicas de solución de problemas, donde el paciente aprenderá a indagar nuevas alternativas de solución de problemas. El terapeuta en esta última sesión le va a enseñar técnicas que le ayuden a sobrellevar cualquier problema por su cuenta. Es aquí donde dice no, el paciente debe aprender a ser su propio terapeuta. Entonces aprenderá técnicas como es la de relajación, control de respiración y la detención de pensamientos. En la 11ª y 12ª sesión, que es la última, se aplicará la técnica de exposición de sucesos traumáticos para poder evaluar los resultados y determinar las posibles recaídas del paciente, donde éste tendrá que volver a detallar de manera escrita el suceso traumático, para así poder comprobar los puntos de bloqueo que se logran observar en la 6ª y 7ª sesión. Es importante ya que el terapeuta junto con el paciente detectarán posibles situaciones en las que se puede estar en riesgo de caída y a partir de ellas practicar alternativas cognitivas conductuales que logren resolver con éxito dichas circunstancias de peligro. En esta última sesión más que todo se va a tratar de poder evaluar y poder prevenir cualquier recaída del paciente. Como siguiente punto tenemos las técnicas de intervención del enfoque cognitivo-conductual. La primera técnica que tenemos es psicoeducación. Esta técnica, según Rivadeneiro, consiste en proporcionar al paciente la información que necesita sobre su problema, el origen, los aspectos que lo mantienen y las técnicas que lo modifican,
Para ello se utilizará palabras apropiadas para explicar científicamente la manera en cómo se producen desde el enfoque cognitivo-conductual. Es en esta técnica o en la primera sesión que se aplica esta técnica para poder instruir al paciente sobre lo que consiste la terapia cognitiva conductual, las técnicas que lo modifican y además de poder desestigmatizar cualquier tipo que tenga sobre el trastorno. Como siguiente técnica tenemos la técnica de autorregistro, que según Ruiz Díaz y Villalobos, esta técnica nos permite conocernos y entendernos de mejor manera. Esto gracias a él, el paciente puede realizar un registro constante de las actividades diarias en una libreta donde puntualiza lo que sucede, lo que piensa, lo que siente y hace al respecto. De esta forma la persona analiza cada una de sus acciones tomando conciencia del comportamiento que manifiesta ante situaciones determinadas y cómo se involucra su estado emocional para luego trabajar en la disminución de pensamientos negativos e incrementar la posibilidad de llevar una vida plena. Para ello les explicaremos con un ejemplo cómo hacer esta técnica. Bien, aquí tenemos el cuadro de registro de pensamientos automáticos. Usaremos el segundo ejemplo para explicarlo. Por ejemplo, en situación yo puse una tarea académica difícil que debo presentar en la universidad. Es una situación que se me presenta. En pensamientos voy anotando el primer pensamiento que se me venga al respecto a esta situación. Por ejemplo, aquí dice, esto es mucho trabajo, soy muy malo en esta materia, no creo que pueda hacerlo. Y de eso viene una emoción respecto a esta situación que me causa ansiedad y preocupación. Y luego la conducta que manifiesto respecto a esta situación. Por ejemplo, yo evito las tareas hasta último momento. Y por último tenemos un pensamiento alternativo al que podríamos responder. Aquí ya ponemos un pensamiento racional que podríamos tener respecto a esta situación. Como por ejemplo aquí digo, esta es una tarea difícil que necesito mucho esfuerzo, pero sé que puedo hacerlo. Entonces, esto es un pensamiento más o menos positivo o racional que debo escribir respecto a esta situación. Como siguiente técnica tenemos el método socrático. Glenda en el 2009 nos dice que consiste en cuestionar los pensamientos distorsionados que los pacientes hacen sobre la tríada cognitiva y desafiar su validez. Para ello se utilizan preguntas que enseñan al paciente a detectar si sus pensamientos son erróneos y carentes de razón y buscar respuestas más acertadas y sanas. Algunas preguntas que el terapeuta hace es: ¿cómo llegas a esta conclusión? ¿Qué consecuencias tendrá eso? ¿Cómo podrías saber si lo que dices es verdad? ¿Por qué es importante? Entonces, el método socrático consiste netamente en solo preguntar. El terapeuta se limita a preguntar al paciente y el paciente da unas respuestas y por sí mismo se da cuenta de estos pensamientos erróneos que tiene. La técnica de exposición. Según Arturo Vados en el 2011 nos dice, las técnicas de exposición consisten en afrontar de forma sistemática y deliberada situaciones como por ejemplo coger el metro, hablar en público, recibir críticas o estímulos internos como ser miedo ante una enfermedad, preocupaciones, obsesiones que generen ansiedad u otras emociones negativas, como ser asco o ira, que provocan el impulso de realizar una acción determinada, como por ejemplo lavarse las manos compulsivamente, vomitar, beber. La persona debe mantenerse en la situación o bien afrontar el estímulo interno hasta que la emoción o el impulso se reduzcan significativamente y o hasta que compruebe que las consecuencias anticipatorias no ocurren. En la técnica de exposición hay muchas maneras de hacerlo. Puede ser imaginaria, puede ser escrito, también puede ser presencial ante una situación o mediante la realidad virtual.
Otra técnica es la desensibilización sistemática, quien según Arturo Vados en el 2011 nos dice, si bien que el procedimiento aplicado en la desensibilización sistemática es semejante al de la exposición, ya que en él se establece también una jerarquía de estímulos ansiógenos a los que el paciente va a exponerse, se diferencia de las técnicas anteriores en el hecho de que previamente se ha entrenado al paciente en la realización de respuestas incompatibles en la ansiedad. Esto quiere decir que, a diferencia de la exposición que simplemente se lo expone al paciente a un estímulo temido, en esta el paciente es entrenado para poder responder ante esta situación. Como último punto tenemos los conceptos fundamentales del enfoque cognitivo-conductual. El primer concepto tenemos esquemas. Los esquemas son patrones cognitivos relativamente estables que constituyen la base de la regularidad de las interpretaciones de la realidad. Las personas utilizan sus esquemas para localizar, codificar, diferenciar y atribuir significados a los datos del mundo. Esto quiere decir que los esquemas son todas las representaciones que nosotros tenemos acerca del mundo exterior. Es decir, si a usted yo le digo que se imagine una mesa, usted tiene la estructura de la mesa, cómo es una mesa y el significado de la mesa. Entonces eso vendría a ser un esquema. Como siguiente concepto tenemos las creencias. Las creencias centrales son ideas fundamentales y profundas que no suelen expresar ni siquiera ante uno mismo. Estas ideas son consideradas por la persona como verdaderas absolutas, creyendo que es así como las cosas son. Por ejemplo, el creer en Dios es una creencia fija. No necesitamos ninguna prueba, tampoco la buscamos, simplemente tenemos certeza de que existe. Entonces eso vendría a ser una creencia. Otro concepto fundamental son los pensamientos automáticos. Los pensamientos automáticos son fugaces, conscientes, pueden considerarse como la expresión o manifestación clínica de las creencias, ya que en general las personas son plenamente conscientes de sus creencias, pero sí lo son o no lo pueden llegar a ser de sus pensamientos automáticos. Los pensamientos automáticos devienen a la mente, como dice, automáticamente sin que nosotros lo hayamos hecho. Por eso son automáticos, incluso a veces son intrusos. Y en terapia son estos pensamientos que se deben llegar a modificar o que se planean modificar, ya que son intrusos y causan cierto conflicto, como me pasa una situación y yo automáticamente pienso que no soy suficiente o no puedo hacerlo. Entonces estos pensamientos negativos son automáticos que yo no los puedo controlar. Pensamiento dicotómico, también llamado como pensamiento absolutista, todo o nada, o blanco o negro, consiste en la utilización de categorías polares para clasificar a situaciones o personas, sin poder ver matices o grados. Todo se evalúa en extremo. Es decir, esta persona o un pensamiento dicotómico es aquel pensamiento que lo ve como absoluto o como nada, como extremo o como muy insignificante. Esto supone un problema, ya que las personas suelen exagerar ciertos problemas y esto le causa conflicto. La reestructuración cognitiva. Se denomina reestructuración cognitiva al proceso mediante el cual modificamos nuestras formas inadecuadas de pensar debido a las evidencias contrarias que nos ofrecen la experiencia o el hecho de asumir línea de razonamiento más atinado. Entonces, se denomina reestructuración cognitiva a aquel proceso de cambiar el pensamiento más racional de algo que era irracional. Disociación es la presencia de alteraciones o fragmentación de las funciones habituales integradas de la conciencia, memoria, identidad y percepción de sí mismo y del entorno. La disociación supone una separación o una fragmentación de las funciones habituales. Por ejemplo, en la esquizofrenia hay una disociación de la percepción, se separa de la realidad y crea otra alterna. Y por último tenemos la reexperimentación.
Son recuerdos desagradables del evento traumático, que abarcan imágenes, pensamientos y percepciones, sueños desagradables y recuerdos, conductas o sentimientos como si el evento estuviera ocurriendo. Esto asume un problema ya que el sujeto no deja de revivir el trauma y esto le causa conflicto en su vida diaria, como es fobia, miedo o estar alerta a que siempre esté ocurriendo algo malo. Gracias.